A día de hoy, en 2024, 20 años después, más de 20 años después de que inició el siglo XXI, podemos ver reflejo de todo lo ocurrido en el siglo XX en nuestro país, ya sea en el gobierno, con los presidentes, política interna, política externa. Sigue siendo importante saberlo, obviamente, conocer la historia de nuestro país para entender un poco más lo que pasa en nuestros días. A continuación, haremos un análisis sobre todo lo ocurrido y todo el presidencialismo del siglo XX. Acompáñenme. El primer punto que quiero tocar es la política externa. Y es que a lo largo del siglo XX pudimos ver a varios de estos presidentes abrir las puertas de México al mundo de una forma exitosa, además de traer beneficios a este país. Algo que tenemos que mencionar también es que México ha estado de moda en más de una ocasión, siendo parte y pues obviamente gracias a los presidentes que han ido y han promovido la visita a nuestro país, ¿ok? Entonces, podría decirse que es algo bueno y es algo importante que tendríamos que cuidar como, como país, el mantener una buena imagen con el resto del mundo, claro, pero también tenemos que cuidar la política interna de nuestro país. Ahora, el contraste aquí con la política interna es que a pesar de llegar con tantos beneficios, como lo mencioné en la política externa, México siendo percibido como un país avanzado, como casi tirándole al primer mundo, llevándose bien con otros países, teniendo sus acuerdos comerciales, teniendo en pocas palabras todo para ser una potencia. ¿Por qué no lo somos? Y es que también importa lo que ocurre dentro del pueblo, porque como lo mencioné, en más de un gobierno hemos visto cómo al pasar esto, al tener un gran progreso, se nota de más la desigualdad que hay entre ricos y pobres. No solamente ocurrió con, con Porfirio Díaz, no solamente ocurrió con Salinas, es algo que se puede y si seguimos así, podríamos volver a verlo, ¿ok? Entonces, obviamente con la política interna, muchos presidentes intentaron educar al pueblo, trajeron la cultura al país, a lo mejor más por gusto propio que por el pueblo, pero llegaron. Son puntos fuertes que hacen que un país crezca, ¿ok? La educación de las personas, la cultura que estas personas manejen, ¿ok? Que sean personas sanas, que cuiden su salud, con valores, que tengan los derechos para tener una vida digna, ¿ok? En cuanto a política interna, podemos ver cómo, a pesar de que trajeron cosas buenas al país, muchas veces el pueblo ni siquiera estaba enterado de las oportunidades que tenía y a veces ni siquiera podía acceder a ellas. Es un, es un desequilibrio que hubo, pero podemos notarlo, podemos verlo y podemos hacer algo al respecto, ¿no? Esto es lo que ha pasado en el siglo XX. Hemos visto como políticos que hemos visto como malos de la historia, porque eso es cierto, la historia se cuenta y la cuenta quien la gana, ¿ok? Entonces hemos visto políticos pintados como malos que de cierta manera trajeron un gran beneficio al país, presidentes que pasaron desapercibidos, que fueron muy, muy importantes para lo que es México hoy en día, y no solo de forma negativa, ¿ok? Tenemos a Salinas de Gortari, que es pintado como el peor presidente de México y es quien nos dio el Telecán, ¿ok? Es quien hizo el Tratado de Libre Comercio. De cierta manera hizo todo este showcito de que México estaba de moda, México es, es, es wow. No fue tanto como ocurrió con López Mateos, porque con López Mateos vimos cómo él iba a varios países, promovía, era carismático, ¿ok? Era alguien que encantaba a las personas y atraía inversores a México, haciendo que pues las Olimpiadas mismas vinieran a nuestro país, que estuviéramos preparados para recibirlas es otra cosa. Hemos cometido los mismos errores una y otra vez, que es impresionante cómo es que seguimos sin saber cómo resolver conflictos que ocurren actualmente, que es, bro, si analizas la historia, sabes qué tienes que hacer. Y eso es lo que necesitamos hacer. Necesitamos más personas que piensen, que vean la historia, que la conozcan y que no sea solo por una tarea que les dejaron en la prepa. No, que genuinamente sientan esa pasión por querer saber lo que pasó en su país para poder entender lo que está pasando ahora y ser más conscientes al momento de tomar decisiones, como lo fue elegir al presidente, a la presidenta de nuestro país. Es un llamado a ver la historia, no solo la historia que nos cuentan,
es un llamado a hacer la historia, a contar la historia. Y no solo de historia de hace 20, de hace 50, de hace 100 años, no. La historia del día de ayer, la historia de la semana pasada, la historia de hoy. Gracias por su atención, gracias por quedarse hasta el final. Nos vemos en otro video. ¡Mua! Bye.